así como empezamos con la Torá, empezamos desde la juventud de la creación, así que con ganas y de reencontrarnos, de seguir conociendo más sobre bueno, nuestros socios y el quehacer y poder ahondar un poquitito más y conocernos más profundamente. Así que voy a darle la palabra, como todos los encuentros, a Esther para que nos dé la bienvenida y nos cuente qué es lo que hacemos aquí. ¿Qué tal? Sí, bien. Hola a todos. Gracias, Dani. Bueno, en esta oportunidad, si ustedes, ¿no es cierto?, vieron nuestro flyer, Diálogos en Comunidad, tiene una pequeña variación. Esta es diríamos, una tercera temporada de Diálogos en Comunidad que nació en la pandemia con el objetivo de acercarnos y de hacer comunidad a pesar de que la distancia física, ¿no es cierto?, era cada vez más grande, pero podíamos estar conectados de otra manera. Después los diálogos, ¿no es cierto?, se transformaron en nuestra época de Yamim Noraim, de nuestras altas fiestas, y tuvimos conversaciones con los rabinos muy interesantes que nos acercaban más a lo espiritual. Bueno, esta tercera temporada que estamos iniciando ahora, queremos darle voz a nuestros jóvenes. Creemos que tenemos que escuchar a quienes, ¿no es cierto?, hoy día son los sub 30, ¿ya? Son bastante jóvenes, pero tienen harto que decir, ¿ya? Y ese es esta diálogos en comunidad, queremos, ¿no es cierto?, la voz de los jóvenes, ponerla en valor, ponerla en relieve, ¿ya? Y en eso estamos, ¿ya? Para conocer no solamente lo que hacen, sino lo que piensan de un Chile, ¿no es cierto?, del futuro, del Chile donde ellos van a ser, ¿no es cierto?, los protagonistas y los adultos. Así que esa es nuestra inspiración en esta tercera temporada. Agradecemos a Andrés por, ¿no es cierto?, partir. No siempre es fácil, ¿no es cierto?, partir con un programa nuevo. Así que te deseamos mucho éxito, mucha suerte y que de aquí, ¿no es cierto?, podamos tener cada martes jóvenes como tú, como bien digo, sub 30, ¿ya? Para que nos cuenten, ¿no es cierto?, sus sueños, sus aspiraciones, pero también el Chile que ellos aspiran, ¿no es cierto?, a construir, a co-construir. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Esther, y bueno, por supuesto, nuestro invitado de esta noche, Andrés Aguilera, miembro y socio de nuestra comunidad, ¿sí? Porque a veces dice, no, la gente joven que no se asocia. Bueno, él es miembro socio de nuestra comunidad, vino solito a hacerse socio de la comunidad y decir, yo también quiero aportar, y esto es un poquito, vamos a ahondar enseguida, a diferencia de otras veces que presentábamos y yo relataba el currículum. Hoy vamos a ir hablando del currículum juntos, ¿sí? Y te voy a hacer algunas preguntas para que me puedas contar, ¿sí? ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Qué es lo que estudiaste? Y finalmente, por supuesto, vamos a llegar a nuestro tema principal de hoy, que es Tikkun Olam 2.0, ¿sí? ¿Cómo podemos seguir haciendo Tikkun Olam? Así que vamos a empezar rapidito. Andrés, contanos un poquito cómo llegaste a este mundo. ¿Qué año naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Tus papis, tus abuelos? Origen. Dale. Nada, yo estudié ciencia política, tengo 28 años, santiaguino, con una familia bastante mixta, un papá que en mi juventud fue bastante católico, mi papá, y con una crianza bastante católica hacia mí, y por otro lado una mamá descendiente de una judía que viene de Marruecos, y de ahí nace como a los 17 años yo me entero de eso, y ahí es cuando nace como todas estas como ganas de querer saber más, aprender más, etcétera, hasta que termino cada vez más involucrándome dentro de lo que es la vida comunitaria. Para mí el ser judío no solamente significaba reconocerse a sí mismo como judío, sino que también era ser parte, pero además de ser parte, que ser parte podría ser un socio y pagar las cuotas y nada más. Pero para mí el ser judío es ser activamente un miembro comunitario. Y eso significa para mí es
constantemente participar de las distintas como plataformas, distintas oportunidades que existen a nivel comunitario. Y una de ellas, obviamente, un gran amigo me llevó a conocer la Bomba Israel, y encontré en la Bomba Israel un gran lugar desde el cual uno puede efectivamente contribuir desde lo comunitario, desde el afán comunitario de contribuir a la sociedad. Fue uno de ellos. Y creo que llegó un momento en que ya me acostumbré a ser bombero. Entonces ya el ser bombero no significaba un gran sacrificio para mí, sino que pasó a ser parte de mi vida rutinaria. El tener que una semana al mes ir a dormir a la compañía de bomberos ya era algo normal y no requería un gran sacrificio. Por tanto, ahí es cuando uno también dice, bueno, quiero más. Este hacer un poco de tikkun olam, uno como que se va acostumbrando después de las cosas que hace, entonces quiere más, y ese querer más fue lo que me llevó también a integrarme eh, en distintas como, digamos, instancias, como el Congreso Judío Latinoamericano. Participo activamente ahí en el programa Nuevas Generaciones, y además en Lazos, que es una red iberoamericana de jóvenes judíos innovadores sociales. Y es básicamente buscar, a través de la innovación social, generar un impacto desde lo comunitario hacia otras personas también de la comunidad. Y luego después decidí participar y traer a Chile Tom, con varias personas de aquí, de la comunidad, formamos Tom. Juan Pablo Iglesias, Joyce Pincus y más personas, David Schwarzen, somos los que articulamos y llevamos lo que es Tom en Chile, que es Tikkun Olam Makers, que es básicamente entregar ayuda a personas con discapacidad. Vamos a parar un segundito, un segundito. Ya metiste el acelerador. Bueno, la juventud es 2.0, pero con acelerador. Bien, vamos entonces. Tú participaste también del Congreso Joven de FECELA Claramente, sí. hace poquito, y de alguna manera, bueno, vos hablaste de tu elección, hablaste de la bomba, ¿sí? Hay una idea siempre, y por supuesto tu formación de cientista político, ¿sí? ¿Siempre tuviste una vocación de servicio? ¿Le heredaste? ¿Cómo nace la vocación de servicio en un joven? Es curioso. ¿Se escucha? Ah, Ahí sí. sí, Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. La verdad es que no la heredé. Es curioso porque tanto mi mamá como mi papá me decían que de partida meterme a ser bombero era imposible, que no lo hiciera. Y antes de eso, entrar a estudiar ciencia política era básicamente un salto al vacío. Eh, Ujú. ese era la gran como oposición que tenía yo dentro de la casa. Ni mis padres no me apoyaban para nada en esa decisión, me decían que estudiara ingeniería comercial, que estudiara quizás una carrera que me tuviera tranquilo, que no tuviera que involucrarme dentro del mundo de lo político, porque eso puede, no sé, generar muchas generar personas enemigos. Mi mamá tenía mucho miedo y siempre me daba me daba el ejemplo de cuando Ricardo Lagos fue electo presidente, entra a La Moneda y estaba su madre esperándolo y le dice, ¿en qué te metiste? Entonces, ella como mamá también me decía, bueno, yo no puedo permitir, no quiero ver que estén hablando mal de ti, que en Twitter publiquen cosas contra ti, etcétera, si tú te involucras en el mundo de lo político. A lo que claramente yo, como buen millennial, no le hice caso. Eh, y decidí entrar a estudiar ciencia política, muy con la convicción, en ese tiempo muy amigo también activamente en la Municipalidad de Peñalolén, por tanto activaba mucho con Claudio Rego, quien ahí junto con profesores de la universidad crearon como un núcleo de jóvenes ligado a la democracia cristiana. Y ahí fue como me empecé cada vez más a meter un poco más en política, a conocer más gente. eh, y ese mundo, la verdad que a mí lo que me despertó, que me despertó el mundo de querer hacer algo por los demás fue, curiosamente, el alcalde Claudio Rego. Yo estaba estudiando, estaba en segundo medio en el Pedro Valdivia de Peñalolén, y él fue a dar una charla
de lo que significaba el comunitarismo, el vivir en comunidad, el cómo entre nosotros aportamos e influimos, y también podemos, cada una de nuestras acciones pueden perjudicar en el otro. Y ahí fue cuando nos hizo una invitación a nosotros jóvenes de un colegio que la verdad que que es bastante caro comparado con otros colegios que hay en Peñalolén, y nos dice, bueno, vamos a construir una plaza, y esa plaza la vamos a construir entre vecinos de la junta, miembros de la junta de vecinos, chicos scouts y estudiantes de un colegio de la municipalidad, que en ese caso éramos nosotros, un colegio de Peñalolén. Ahí tuve la oportunidad de conocer a la junta de vecinos, gente que con mucho esfuerzo nos llegaron, nos entregaron como pala y picota y nos dijeron, pónganse a picar, pónganse a construir la plaza. Y ese como experiencia, esa vivencia de nosotros como jóvenes que íbamos simplemente a estudiar en esa comuna, éramos también partícipes de la vida en comunidad. Estábamos construyendo una plaza para que otras personas, otros chicos, otras generaciones pudieran ocuparla. Y estábamos generando un impacto en la sociedad. Y eso fue lo que a mí, lo que despertó en mí como estas ganas como de involucrarme como en el activar comunitariamente, y que obviamente gatilló que terminara estudiando algo como ligado a lo político, entender como los fenómenos políticos, y dedicarme mucho a lo que es la Federación de Estudiantes. Ahí conocí a Tami Benkis, gran amiga mía y hija de un activo miembro de la comunidad. Y nada, y así fue como nos fuimos, y me fui involucrando dentro de esto, y posteriormente terminé ingresando a la Bomba Israel. Perfecto. Junto con la Tami también ingresaste a Mazal, el grupo de jóvenes de la comunidad sefaradí. Así es, sí. Entramos, activamos bastante, hicimos distintas cosas, y cuando estábamos juntos, tratamos también de llevar Mazal, lo vimos como una forma distinta. Dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo más de jóvenes que se dedica a hacer fiestas para jóvenes, o generamos también un impacto. Y por eso fue que decidimos ir, por ejemplo, a un hogar del Sename, a entregar. Fuimos a un hogar que ha estado bastante en la palestra en los medios de comunicación, donde ocurrieron como varios problemas. Eh, y a ese hogar fue al que fuimos como jóvenes de Masal a celebrar un Día del Niño, a los chicos de ahí del hogar. Como también hacíamos los masal con queso, que básicamente era hacer sándwich, que nosotros nos juntábamos en la Sefaradí, en la comunidad, hacíamos sándwich, hacíamos, no sé, 200 sándwiches, y luego nos íbamos hasta La Vega, un día domingo en la noche, a entregar, a acompañar a la gente que vive en situación de calle, pero la idea no era llegar, entregar los sándwiches e irnos. De hecho, incluso prohibimos el sacar el celular en esos momentos, porque la experiencia era vivirla ahí, y no tomar fotos, porque la idea no era llegar y hacer esta caridad de llegar y entregar, y aquí poso para la foto para mostrársela a mi amigo, sino que la idea era vivir la experiencia y conocer la realidad de otras personas. Eso es lo que nos motivó como también a darle un switch en ese tiempo, cuando teníamos bien activo Masal. Perfecto. Qué bonito. Oye, Andrés, y toda esa impronta que tú traes, ¿no es cierto? Desde la comunidad judía, esta vida comunitaria que es muy judía por lo demás, ¿no es cierto? Y que tú heredas desde tu abuela, ¿no es cierto? Tu abuelo de Marruecos, pero lo empieza a experimentar en este conocer a la comunidad. ¿Cómo esta comunidad se relaciona con tu carrera profesional? Tú eres cientista político, la política se ve súper dura, o sea, es el juego del poder, ¿no es cierto? Permanentemente, es el juego de los intereses, ¿ya? Es el juego de las cofradías, de los partidos. ¿Cómo esta parte tan humana tuya, ¿no es cierto?, se conjuga con este humanismo o con esta ciencia política del futuro, que yo me imagino que tendrá que ser más humanista, no sé? Sí, la verdad que era bastante complicado en un principio, porque incluso cuando ingresé a la ADC, yo les decía, bueno, y todos me decían, bueno, ¿qué hace un chico de la comunidad judía? Aquí en la ADC hay 3 judíos, o sea,
Siempre, incluso mi padrino de la ADC, que es Claudio Rego, me decía, bueno, ¿qué hacía acá? Si al fin y al cabo, como que esto tiene apellido cristiano. Y yo le decía, bueno, en realidad las bases del cristianismo vienen del judaísmo. Esa era como mi gran explicación para que no me molestaran tanto, pero habíamos, y hoy en día hay varios simpatizantes que son de la colonia, que están ahí dentro son simpatizantes o son militantes de la ADC. Pero yo creo que por un lado, nosotros como judíos en realidad estamos llamados a estar en todos los espacios. Y ese era una de lo que yo también quería hacer, como que perfectamente podría estar en un partido político que me fuera más cómodo por no tener el apellido cristiano, o no profesar, por ejemplo, alguna religión, o ser cercano a alguna religión. Pero siento que nosotros somos tan diversos en el judaísmo, precisamente viendo que existen Ashkenazim, Sefaradim y Mizrahim y otros, en esa diversidad es que yo también consideraba que era necesario llenar todo el espacio. Por eso que también decidí ser parte de un partido político que quizás no era tan atractivo para un judío. Y por otro lado, en el mundo de la política, me tocó varias veces lidiar y tener que lidiar con ese, como uno siempre dice, entra en la política cuando yo conocía gente de la colonia que pertenecía a otro partido político. Pero nosotros nos decíamos, bueno, primero antes de ser DC somos PPJ, que le decimos, que es el partido por los judíos. Eh, Eso siempre nos decíamos entre nosotros. Y tenía grandes amigos que son de otros partidos políticos y nos juntábamos igual a tomar un café y tratar de ahí de discutir, de ver, influir. Y varias veces me tocó, por ejemplo, trabajando para el Congreso del Futuro, eh, me tocó incluso una vez tener que lidiar con el embajador de Palestina. Y como él también me decía, bueno, yo no me quiero sentar con la embajadora de Israel, me decía. Yo no me quiero sentar, yo no quiero que tengamos esto, yo no quiero que existan expositores judíos. Yo no voy a ir a esa inauguración si un expositor judío que era Michael Sandel, afamado, reconocido como uno de los eh, filósofos políticos vivos más importantes de Estados Unidos, y que escribe este libro Lo que el dinero no puede comprar, que se lo recomiendo, que es muy bueno. Y me llaman desde la Federación Palestina, ellos no sabían efectivamente que yo era judío, y me comentan, me dicen, Andrés, aquí hay un problema, Michael Sandel es sionista, él no puede abrir la ceremonia inaugural donde va a estar la presidenta Bachelet, etcétera, etcétera. Y ahí yo tengo que lidiar, uno, por mi rol, mi papel como el encargado como de relaciones públicas del Congreso del Futuro, pero al otro lado, adentro, todo mi judaísmo estaba ahí así como en llamas. Entonces, es algo, la verdad que por un lado, es como bonito como bipartidismo que uno tiene, pero por otro lado también ahí es donde sale como esta dicotomía de qué prima, y la verdad que para mí creo que no hay algo antes que el ser judío. Eso yo creo que es algo que nos define, y el ser judío es algo que, más allá que nos defina, es quiénes somos, quiénes queremos ser también, y cómo y de qué manera queremos contribuir como a la sociedad. Y ahí es como influía bastante en mi día a día también en la política. Yo trabajando para el senador Girardi, me tocó también varias veces tener que lidiar con él en sus decisiones, en su un par de veces, por ejemplo, cuando quizás tiraba un tuit que tenía que ver con algo sobre Palestina y también tener que entrar a hablar ahí con él, explayarme un poco más y sentarme a conversar sobre ese tema. La verdad que es un tema que es muy interesante, muy interesante. Tocando un poquitito la política y antes de pasar a Tom, ¿sí? ¿Vos pensás que así esta idea y esta cercanía que vos tuviste, digamos, trabajando específicamente en el Congreso, con congresistas, vos pensás que comunidad, digamos, aquí en Chile deberíamos tener algo parecido al IPAC, digamos, el seguimiento one-on-one de nuestros políticos? O sea, tendrían que tener cada uno a su judío asesor para hacer el seguimiento, para hacer asbará. ¿Es necesario o realmente pensás que la política tiene que ser algo, dejemos y vemos cómo nos jugamos?
Yo creo que aquí en Chile sí es necesario que tengamos, no sé si una mayor influencia, pero yo diría quizá una mayor presencia. Más allá de influir, yo creo que muchas veces nos escondemos tanto. Y a propósito, voy a hacer un paréntesis. Una vez con los chicos de Lazos, el año pasado, salimos, nos ganamos un grant desde afuera, desde una fundación gringa, y compramos varios cajones de manzana. Y con los cajones de manzana fuimos a entregarlos la, al Parque Bicentenario básicamente por Rosh Hashanah. Y le empezamos a entregar a toda la gente una manzana y le decíamos, mira, te estamos entregando esto porque somos chicos de la comunidad judía y estamos celebrando nuestro año nuevo y una de las tradiciones es comer una manzana con miel. Y grabamos varios videos a la gente diciéndole, bueno, tienes que grabar un video, decir Shana Tova. Y la gente, el mayor comentario que recibimos de la gente era, gracias por salir a la calle, gracias por darse a conocer. Entonces, por lo mismo creo que nosotros, más allá de generar o de tener una influencia en la política, creo que lo necesario es estar presentes. Más allá de si yo puedo influenciar a un senador o no, es que estemos ahí, es que nos vean, es que sepamos que estamos ahí, en que constantemente, y no solamente cuando nos tocan algo que puede ser sensible para nosotros, sino que constantemente deberíamos tener una voz para distintos temas. Quizá decir, bueno, dentro de la comunidad judía lo discutimos, se habla, por ejemplo, sobre la educación que deberíamos tener en el futuro como país, o el rol que debería tomar nuestro país hacia la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Quizás no es un tema que a lo judío le interesa, pero sí como comunidad que pertenecemos a este país también y que queremos lo mejor para este país, deberíamos decir, bueno, en Israel se invierte tanto en I+D, proponemos también al gobierno que intente tomar iniciativa, etcétera, e ideas similares a las que se toman en Israel. Y en último lugar, mencionar también que la verdad que si uno lo ve, son pocos los judíos que hoy en día están involucrados en política. Y es cada vez menos. Hoy en día Gabriel Silver, uno de los más icónicos, no puede repostularse, por tanto no va a seguir en el Parlamento. Y es momento en que también nosotros empecemos a tomarle el gustito y a ver cómo y más allá de tomarle el gusto, es ver cómo inculcamos el ser activamente parte de la toma de decisiones a los jóvenes. Porque si bien yo me puede gustar mucho, pero no sé si más de mis pares les puede gustar. Afortunadamente, en mi caso, me rodeo de muchos amigos de la comunidad que están todos muy involucrados, les gusta saber y están muy metidos dentro del mundo de la política. Pero creo que es imperante que a nuestros jóvenes se les enseñe lo importante de ser partícipes de la toma de decisiones, porque tal cual como tenemos nuestras asambleas comunitarias, donde podemos tomar una decisión, y que además yo muchas veces me jacto de ello con mi otro amigo, le digo, bueno, nosotros no existe una estructura piramidal, no existe un papa que nos dicta órdenes desde Israel y nos dice, bueno, tú eres judío, tú no eres, no, una cosa así, no hay como una gran estructura piramidal. Y nos jactamos también de decir, bueno, cada comunidad puede decidir qué es lo que quiere hacer. Si el día de mañana tenemos una asamblea y decidimos votar y que para entrar a la sinagoga tenemos todos que usar un pandero y lo aprobamos, bueno, hay que hacerlo. Y lo decidimos como en comunidad. Y de eso es lo que yo me jacto, de que como comunidad podemos ser partícipes de la toma de decisiones. Me Algo que gustó porque quizá... fue muy sefaradí lo tuyo. Pero bueno, eso, yo como que me jacto de eso también, del que somos internamente dentro de nuestra comunidad, somos partícipes de ella y somos partícipes de la toma de decisiones, pero también tenemos que motivar a los nuestros para también ser partícipes de la toma de decisiones en lo que es la sociedad completa. Andrés, pero más que pedir, involúcrennos, enséñennos, la generación de ustedes, los millennials, ¿no es cierto? Son bastante propositivos y son bastante avant-garde, ¿no es cierto? Están siempre en la primera línea de distintos temas y de distintas cosas. Entonces, aquí
una pregunta relacionada con lo anterior, pero no desde que a ti te instruyan ni desde que a ti te den el espacio, sino que, ¿qué crees tú como joven, ¿no es cierto? ¿Dónde hay que poner el incentivo en Chile? ¿Cuáles son los cambios, ¿no es cierto?, que tú quisieras ver en este país o que tú quisieras participar en este país? Yo creo que los jóvenes, yo creo, de hecho ayer tuve una reunión con la Beneibrit, y en la reunión con la Beneibrit, en un Zoom, yo les mencionaba que hay varias cosas que a mí me gustaría tomar ejemplos de afuera, copiar ejemplos de afuera. Uno de ellos es lo que hace la Fundación Schusterman. Ellos lo que hacen es que potencian a jóvenes que tengan ideas y básicamente crean como una incubadora. Y esta incubadora lo que hace es que si hay un chico, e imaginémoslo primero dentro de nuestra comunidad, imaginemos un chico de cuarto año, tercer año medio del hebreo, que tiene que tiene una idea que puede impactar positivamente la vida de personas en situación de discapacidad o personas de la tercera edad. Y la idea al fin y al cabo queda ahí, porque ese joven no hay donde ese joven pueda llegar con la idea y decir, tengo esta idea, ayúdenme. Y que exista un grupito de personas que le digan, te vamos a potenciar, te vamos a ayudar, vamos a sacar la idea adelante, estas son las herramientas para llevarla a cabo. O por último decirle, no amigo, esta idea no es viable, no hay forma de hacerla. Entonces, esa idea finalmente la perdemos. Si ya eso nos pasa a nivel comunitario, imaginémoslo y llevémoslo también a nivel país. ¿Cuántas ideas se pierden? ¿Cuántas iniciativas se pierden precisamente porque no existe ni a nivel comunitario ni a nivel nacional no sé si una institución o grupo de gente que te puedan ayudar a potenciar esa idea, como una incubadora? Porque yo, esta frase muy vieja, la de no entregar como el pescado, sino enseñar a pescar. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Yo soy fiel creyente de que lo que a nosotros nos falta es como una incubadora de proyectos. Ya, perfecto. Un Shark Tank. Tal cual. Fantástico. Contanos un poquitito, con todo este background, ¿sí? Con todas estas ideas dando vuelta, ¿cómo surge Tom? Tom surge porque yo estaba precisamente en un viaje de lazos, viajé a Lima con Juan P. Iglesias, con Ari Furman, viajamos a Lazos Lima y ahí conocí a Arnon Samir, el creador de Tom, un israelí, y yo en ese tiempo trabajaba para el Congreso del Futuro. Escuché su charla, el gran impacto social que él creaba en las personas con discapacidad, y dije, él tiene que estar en Chile, él tiene que ir a exponer al Congreso del Futuro. Y parte de mi pega en el Congreso del Futuro era presentar esta idea de expositores a universidades para que las universidades financiaran su venida a Chile. Y la USACH lo hizo. El día que Arnon Samir hizo su charla en Chile, en el Congreso del Futuro, la USACH me dice, nos damos la mano y me dice, el encargado de la USACH me dice, Andrés, queremos hacer un TOM. Y me da la mano y me dice, lo vamos a hacer. Y eso fue como en enero de 2017. Y durante todo el 2017 estuvimos tratando de pensar, yo la verdad que con bastante inexperiencia, sin saber cómo organizar un evento, nunca en mi vida había hecho fundraising, nunca en mi vida había conseguido auspiciadores, ni haber organizado un equipo. Y ahí es cuando afortunadamente se crea un gran equipo de personas, entre Juan Pablo Iglesias, David Schwarstein y más personas, y participamos en lo que era la creación de TOM, que terminó siendo en noviembre del 2018. Se crearon 5 equipos y cada equipo es de aproximadamente 8 miembros, 8 voluntarios, que eran todos estudiantes de la USACH, de distintas carreras, o sea, era multidisciplinario, de terapia ocupacional, kinesiología, ingeniería informática, ingeniería mecánica. Y cada equipo, cada uno de ellos se llaman makers, entonces eran como los hacedores. Y los makers, cada uno tenía asignado un paciente de la Teletón. Y había un paciente que se llamaba Álvaro.
Álvaro tenía 14 años y Álvaro tenía una artrogriposis. Y él nos dice, básicamente, una de las grandes complicaciones era de que sus extremidades superiores estaban hacia adentro. Eso a él le impedía tener su extremidad, tener su manito así, a él le impedía poder realizarse aseo personal. Y él nos dice, ¿saben qué? Yo me voy a la 1 de la tarde del colegio, me voy a la casa. Yo no voy a la casa de mis amigos porque tengo vergüenza. Tengo vergüenza porque no me puedo hacer aseo personal yo solo. Porque tiene que venir la inspectora, porque tienen que venir mis compañeros, o cuando voy a la casa de mis amigos, tiene que venir la mamá de mis amigos, o mis propios amigos a limpiarme, a hacerme aseo personal. Y algo que yo con 14 años me da vergüenza, me da pudor, me siento humillado. Eh, y él no salía de su casa. Muchas veces se iba temprano al colegio, él vive en Pedro Aguirre Cerda. Y el equipo de él construyó un prototipo que no cuesta no más de $25, con el cual él se puede realizar aseo personal así solo. Lo imprimieron en 3D, se demoraron 2 meses en crearlo y en 3 días que nosotros juntamos a todos los equipos, eran 5 equipos, juntamos a todos los equipos en un gran laboratorio con impresoras 3D, con cortadoras láser, con muchas herramientas mecánicas y herramientas de mano, y cada equipo tenía el desafío de en 72 horas construir el prototipo y entregarlo al paciente de Teletón. Álvaro, un día yo me encontré con la mamá de él, la señora Fresia, y le pregunto cómo está su hijo. Me dice, se pone a llorar y nos dice, no sabes cómo Tom le cambió la vida a mi hijo. Y ahí en ese momento era cómo desde lo judío pudimos impactar positivamente a una persona, cómo a través de lo que algo tan maravilloso que para nosotros es Tikkun Olam, que está en muchas partes, está en la Mishnah, y se menciona en varios lados, es cómo podemos influir, cómo podemos cambiar la vida de una persona sin darnos cuenta, algo tan fácil, tan sencillo, tan normal que para nosotros era ir al baño y hacernos aseo personal, no necesitamos ayuda de otra persona. Cómo un chico de 14 años necesitaba la asistencia de alguien más y cómo le pudimos entregar la independencia. Eh, Ese prototipo, él lo ayudó a él a hacer un desafío, y ese desafío era que él buscara la manera de cómo no tener que usar ese prototipo, que era básicamente un tubo de PVC que él lo pegaba con una ventosa a la muralla, y abajo tenía como una manito y él le ponía unas toallitas húmedas y se hacía limpieza personal. Y lo bonito era de que él logró pasar por encima de ese prototipo. eh, y un día me encuentro, la mamá me dice, oiga, Andresito, me dice, ¿sabe qué? El prototipo ya no lo tengo yo. Le digo, ¿cómo? Es que conocí otra mamá en Teletón que tiene un hijo con la misma patología que mi hijo, y se lo pasé a ella. Es lindo. Entonces, ¿cómo desde Tikkun Olam Makers no solamente influimos en una persona, sino que en su círculo, y además eso pasó a otra persona también? Qué bonito. Andrés, y a todos los que están acompañándonos, sería bonito si quieren hacer alguna pregunta que nos vayan diciendo por el chat o levantan la mano, ¿no es cierto?, desde el chat, porque nos gustaría que interactuaran como ustedes deseen, si quieren hacer la pregunta escrita por el chat o si quieren hacerlo a viva voz. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, que nuestro Rab Efraín te quiere hacer una pregunta y te vamos a dejar con él. Gracias, Rab. Gracias. Y hola Andrés, ¿cómo estás? Muy Del Rab. lindo la tarea que hace con Tom, muy bonito. Y es algo que no sé si mucha gente sabe de eso, la verdad. Te quería hacer una pregunta como judío y cientista político. Hemos visto hace pocos días una manifestación donde se usaron consignas nazis, antisemitas, de un sector. Y por otro lado, de otro sector, escuchamos muchas veces consignas anti-israelíes que en el fondo esconden propuestas antisemitas. ¿Tú crees que en este periodo un poco turbulento que tenemos en Chile,
¿Es peligroso para los judíos el futuro cercano? ¿Hay recrudecimiento de antisemitismo probable? Wow, tremenda Bueno, pregunta. Eh, la verdad es que a mí me ha tocado experimentar, y siendo muy joven, pero me ha tocado experimentar antisemitismo de ambos lados, de todas partes. El antisemitismo trasciende fronteras, totalmente. Pero lo que sí, yo creo que, y tal como lo dije al principio, creo que el gran error es escondernos. El gran error que podemos hacer es escondernos. Porque muchas veces la gente no sabe de nosotros y tiene miedo de nosotros o incluso llega a generar un antisemitismo precisamente porque no nos conocen, porque no saben de nosotros. Y creo que lo más importante en estos momentos es darnos a conocer, es mostrar nuestra voz que es muy diversa, que hay judíos tanto por el apruebo como hay judíos por el rechazo, que hay judíos que quizás no van a ir a votar, eh, y que al fin y al cabo hay una cosa que nos une, que es todos queremos vivir en paz y que queremos la prosperidad para este país donde vivimos. Por tanto, para ello, lo importante, más allá de toda esta ola de turbulencia que en la que estamos viviendo, que creo de todas maneras nos va a hacer bien como país, porque al fin y al cabo las encuestas dicen que va a ganar el apruebo, y eso va a generar básicamente a que seamos partícipes de la toma de decisiones. Es como que como gran asamblea nosotros como comunidad sefaradí nos reunamos y tomemos también como las decisiones que se van a llevar de aquí en adelante. Y creo que a los judíos nos gusta mucho eso. Nos gusta ser partícipe de la toma de decisiones en nuestra comunidad. Nos gusta, por ejemplo, bueno, ¿y por qué el rabino está vistiéndose de blanco y no se viste de negro, etcétera? Bueno, todo ese tipo de cosas, esos cuestionamientos, y que nosotros somos, creo que expertos en cuestionarnos cosas, porque de eso se trata también el judaísmo. Creo que ahí es donde nosotros tenemos mucho que aportar. Y este periodo que se viene de escribir la nueva constitución, eh, creo que es el mejor momento, o sea, creo que va a aportar a la futura estabilidad del país, y que además, en términos como de estabilidad hacia afuera, va a ser bueno, porque los números los índices de participación ciudadana y de participación democrática van incrementando. Por tanto, desde los cientistas políticos y desde también mi rol como judío, creo que por un lado, esto va a favorecer a nuestra estabilidad en el futuro como país, porque vamos a ser partícipe de lo que queremos. En segundo lugar, creo que es grande ver nuestro como judíos salir y mostrarnos, que la gente sepa que existimos, qué es lo que hacemos, y lo diverso que somos. Eh, y en tercer lugar, eh, más allá de mostrarnos también, el plantearnos, el decir, bueno, esto es lo que opinamos, distintas personas, bueno, hay grupos de izquierda, hay grupos de derecha, hay gente que opina así, hay gente que opina así, hay algunos que comen papa, otros que comen arroz. Entonces, eso creo que es importantísimo de mostrar y de salir a la calle y mostrarnos. Andrés, con respecto a lo que decís del mostrar, bueno, hoy en día en un mundo de redes sociales, cualquiera que entre a tu página, digamos, sabe que sos judío y tu adhesión y tu pensamiento sionista. Pero ¿qué significa para vos esta idea? ¿Sí? Y también si te pasó. O sea, liderar un proyecto, el cual, como proyecto, y que lo compra una universidad, entre comillas, ¿sí? Tiene un nombre en hebreo, pero más que nombre en hebreo, representa un concepto profundo de una mitzvah, ¿no? O sea, ¿qué significa influir o crear, digamos, una sociedad que compre, digamos, o que aprehenda para sí misma, ¿sí? Conceptos que son base dentro del judaísmo? ¿Te pasó que la gente te pregunte qué significa Tikkun Olam? ¿Por qué le pusieron esto? Eh, no sé. Muchas ¿Te veces nos pasó? pasó. Sí, de hecho, es parte de como el discurso cuando se presenta Tom,
Uno dice, Tom es Tikkun Olam Makers. Tikkun Olam significa reparar, mejorar el mundo en hebreo. Eso es lo primero que mencionamos. Y después de eso decimos, bueno, esto nace en Israel. ¿Y por qué nace en Israel? Ahí es cuando yo explico también este espíritu y estas ganas de emprender, de innovar y de generar un impacto social. A mí me gusta mucho la palabra impacto porque se puede entender tanto positivo como negativamente, pero a mí me gusta tomarlo como cómo nosotros podemos influir en la vida de los demás. Y cuando hablo también de Tikkun Olam, muchas universidades, afortunadamente, me ha tocado que las universidades o quienes están a cargo en las universidades con los cuales yo he tenido que hablar, todos tienen una muy buena impresión de lo que es el mundo judío y por otro lado Israel. Porque al fin y al cabo Tikkun Olam Makers viene de lo que es una innovación israelí, una innovación social israelí. Por tanto, en el mundo académico en el cual yo me he movido para presentar TOM, que no es el mundo de las ciencias sociales de las universidades, sino que el mundo de las ingenierías, todos los directivos con los cuales he tenido que hablar tienen una tremenda como opinión y visión de lo que es la innovación social israelí y lo que es la gran inversión que hace Israel en I+D. Andrés, es una, podríamos extrapolar esto y decir que a lo mejor esta es una nueva forma de hacer asbará y una forma, ¿no es cierto?, mucho más cercana y conectada con las emociones y con los dolores del otro, ¿no es cierto? Esa otredad tan propia nuestra judía, ¿no es cierto?, que Levinas la marca profundamente, porque cuando tú haces Tikkun Olam Makers, ¿no es cierto?, cuando haces este tipo de programas de innovación social, no solamente estás conversando con las universidades, con el mundo académico, ¿no es cierto?, que bien reconoce a un Israel intelectual y más innovador, sino que también estás llegando a las familias, a las casas de la gente que tienen problemas y está reconociendo a un judío distinto, un judío, ¿no es cierto?, que se preocupa del dolor del otro, que no siempre lo tienen como tan claro. Sería, si yo lo extrapolara, ¿te parece una buena forma de llevar nuestra asbará de esa manera? 100%. Creo que es una de las tantas formas de las cuales uno puede hacer asbará, como lo es la bomba Israel también. Yo creo que una de las grandes herramientas de antidifamación contra el pueblo judío, contra Israel, es la bomba Israel. Pero por otro lado, lo que es Tikkun Olam, lo que hacíamos en Masal con la Tami Benkis y con más personas, que ahí está la Tami, saludos para ella. Pero las cosas de las cuales, como estas nuevas ideas, como nosotros también, más allá de entregar dinero para que otro lo haga, es como yo también puedo ser partícipe de eso. Entonces, como en Tom, no se necesitan solamente jóvenes judíos que hagan asbará, sino que le damos la oportunidad a jóvenes no judíos, estos estudiantes, voluntarios, miembros miembros de estos equipos makers, que sean parte de la entrega de una solución a través de un proyecto israelí. Y al fin y al cabo nos pasó que el día que hicimos Tom, a las afueras de la universidad, y estaba empapelado completamente por todas partes, había un letrero muy grande que decía, con una mano ayudan a los niños de la Teletón, y con la otra se manchan la mano con sangre. Entonces, y estaba empapeladísimo completamente el edificio donde estábamos nosotros. Fueron 3, 4 personas como a hacer una funa. Y ahí estaba Pablo, un chico de 26 años, que él era igual que yo, pero lamentablemente él se equivocó al lanzarse a la piscina y se pegó en la nuca, quedó tetrapléjico de por vida, y a él lo estábamos ayudando en Tom. Él nos dice, estas personas que están ahí afuera no entienden lo bonito y lo que ustedes están haciendo por mí. Con esa respuesta que él me dio, yo ya me di por pagado. Claro. Porque estamos realmente haciendo un cambio e impactando a una persona. Y desde
lo judío, desde lo que era el tener un proyecto creado en Israel llevado a los demás. Buenísimo. Andrés, una pregunta y enseguida pasamos a las que ya está escribiendo el público. ¿Sí? Sí. Primero, a ver, este impacto, digamos, en los chicos, contame un poquitito también en los chicos que trabajan en las universidades, digamos, que son parte de estos equipos, digamos, cuáles son las reacciones que hay en ellos, ¿no? ¿Cómo ellos se vinculan? ¿Alguno quiso saber más? ¿Alguien que no supiera nada ni sobre Israel ni sobre los judíos? Eh, o Mira, a re- mí sí, al principio habían varios que no sabían como a qué estaba vinculado. Cuando se les hace la presentación, como que conocen y logran saber el significado del nombre, por ejemplo, y de dónde viene, etc. Pero al fin y al cabo yo me quedo con lo más importante, que es, por ejemplo, uno de los miembros del equipo, de uno de los equipos, un chico, un joven maker, que él se dedicó a a iluminar esta silla de rueda para, para Pablo, este chico que se cayó en la piscina. Él me contacta un día y me dice que quiero ser parte de Tom. Y hoy en día es parte de Tom. Es quien trabaja activamente como encargado de I+D, es quien se encarga de llevar todo lo que tiene que ver con como el plan, como entre comillas, curricular de Tom para universidades, y quien está trabajando activamente y que hoy en día entiende, comprende y está al tanto de todo lo que tiene que ver con Asmará, con el judaísmo, y el por qué hacemos esto. Muy bien. Ok, nos van quedando poquitos minutos y hay dos preguntas. En honor al tiempo, te voy a leer de a una y tú las vas contestando, ¿no es cierto? Para ver si el resto también se anima a hacerte preguntas. Martín te hace la siguiente pregunta. ¿El ir al Congreso de FECELA joven fue solo, simpático y encontrarse con otros jóvenes? ¿O te cambió, te enseñó cosas nuevas? 100% me cambió cosas nuevas, porque yo llegué hablando y varios de mis amigos acá son testigos de ello. Yo llegué muy como con estas ganas de mantener, o más allá de mantener, de hacer trascender nuestras tradiciones. Por ejemplo, me tocó escuchar una vez una charla en Israel de un amigo que él es descendiente iraní, y él hablaba de la ashkenormatividad. No sé si alguno ha escuchado de este término. Eh, la ashkenormatividad es básicamente cómo normalizamos todo lo que es ashkenazí dentro del judaísmo, y cada vez que nosotros hablamos de algo judío, solamente se nos viene a la mente tradiciones ashkenazim o comidas ashkenazim. Y se nos olvida que hay un sinfín, un variopinto de otras tradiciones más allá de lo ashkenazí. Y ahí es cuando, por ejemplo, vemos que el ladino se está perdiendo, el jaquetía se está perdiendo, jaquetía que es una especie, una mezcla de árabe con español antiguo y un poquito de hebreo, que se habla ahí en Marruecos, cómo esas tradiciones se van perdiendo, y eso lo discutimos, de hecho, en Canadá, en FECELA, cómo podemos mantener, nuestras tradiciones, y quizá algún error que se ha cometido es cómo se ha perdido esto de que ser sefaradí sea fancy, sea choro. Yo creo que eso es lo que nos falta, es dar a conocer que los sefaradíes son bacanes, son choros, Bueno. tienen eso. Sí, yo creo que eso es lo que nos falta. Sí, creo que hace mucho tiempo como que los Ashkenazim tuvieron su gran esplendor y lo siguen teniendo, y como que ellos como que rock, y que yo creo que es algo que nos falta a los sefaradim, como de mostrarnos. Tenemos unas tradiciones espectaculares, bailes mucho más entretenidos, comida mucho más rica, y yo creo que eso nos falta, como salir como también mostrarnos y decir, oye, somos más pulentos, somos más entretenidos, lo pasamos más bien, tenemos unos dulces exquisitos,
y compartimos mucho mejor entre nosotros. Yo creo que eso es lo que nos falta un poco. Y, Hay que soltar las cadenas de oro. Tal cual. Tal cual. O sea, Oye, vamos a la otra pregunta, vamos a la otra bien. pregunta. Espérate, antes de la otra pregunta hay unas felicitaciones. Jaime de Mayo te felicita por lo que hacen, dice Tom es un buen nombre y de paso manda su mensaje porque dice me tienta a presentarme asambleísta, voten por mí, así que los que conozcan a Jaime de Mayo y quieran votar por él, ahí está, ¿no es cierto?, candidateándose. Bueno, la pregunta de Pedro Dimitrov dice, ¿crees que en este nuevo Chile, ¿no es cierto?, que estamos intentando construir, es importante que el Estado se haga responsable de la situación de discapacidad en la que se encuentran los chilenos, dejando atrás eventos que apelan a la caridad, más allá de buscar la equidad de derechos? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Siento que es importante que el Estado se haga responsable de la situación de discapacidad, 100%. Creo que todavía no creamos una ciudad que sea asequible a los demás, porque la discapacidad nace cuando otra persona no puede desenvolverse de la misma manera que yo en un lugar, producto de que, por ejemplo, no hay una rampa. Y al fin y al cabo, como buen chileno, intentamos cumplir con la ley ahí al filo, al borde. Y uno pasa por el centro de Santiago y ve unas rampas imposibles que ni siquiera uno a veces puede subir caminando. Y después uno dice, ¿cómo una persona en silla de ruedas va a poder subir? O por ejemplo, en distintos lugares, el ascensor para discapacitados está ahí atrás, a la vuelta, al fondo, que hay que darse una tremenda vuelta. Cuando básicamente estamos escondiendo a la persona con discapacidad, la estamos mandando hacia atrás. ¿Qué trasfondo en el lenguaje hay ahí? Cuando mandamos, le decimos a la persona con discapacidad, no, usted se tiene que ir al fondo, allá atrás, donde casi como en la salida de la basura. Entonces, de partida, uno, hay que cambiar el lenguaje, la forma como comunicamos. Dos, y cómo hacer una ciudad más inclusiva. La ciudad, hay un señor, un colombiano que se llama Jorge Peñalosa, que lo invito también a verlo, él expuso en el Congreso del Futuro, y él tiene un movimiento que se llama Ciudades 880. ¿Por qué? Porque él cree que las ciudades tienen que ser tan inclusivas para un chico de 8 años como para una persona de 80 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esto? Y a eso es lo que va él. ¿Por qué no tenemos ciclovías? Pero más allá de tener ciclovías, ¿por qué no hay rampas en todas partes? No cuidamos nuestro espacio y no somos considerados con aquellos que tienen alguna discapacidad. Sí o sí falta crear una ciudad más inclusiva, pero por otro lado, Tom nace precisamente porque no hay una respuesta por parte ni de los estados en general, ni del mercado. Para un chico con una situación como ese chico que yo les expliqué, que se llama Álvaro, que tiene esta artrogriposis, él tenía una necesidad tan específica que era poder hacerse aseo personal, pero enfocado a su patología. Por tanto, no existe una respuesta del Estado ahí. Y no existe una respuesta del mercado tampoco, porque es algo tan específico que no es rentable para el mercado. Y ahí es cuando nacen las organizaciones no gubernamentales. Y creo que una gran posibilidad también para el Estado es involucrarse a través de la ONG, seguir fomentando la creación de ella, porque al fin y al cabo somos sociedad civil que tratamos de organizarnos legalmente para aportar a la misma sociedad. No estamos dejando solamente que el Estado lo haga, sino que estamos siendo nosotros aquellos que queremos hacernos partícipes de entregar una solución. Creo que ahí es donde el Estado, uno, promover las ciudades más inclusivas, y por otro lado, seguir promoviendo y apoyando a esas ONGs o instituciones que quieran aportar a personas con discapacidad. Ok, sí, sin duda hay... Lo que nos falta, por ejemplo, una cosa, lo último, es imaginémonos que el día de mañana todas las ABIMAD tienen que ser 100% inclusivas. Entonces, cuando alguien suba a la Torá, una persona en silla de ruedas tiene que ser capaz de subir a la Torá, porque es un gran cabot que ¿qué pasaría en otras sinagogas donde no hay una rampa? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que poner a pensar también nosotros, cómo nosotros mismos como comunidad
nos hacemos también al 100% inclusivos. Porque el día de mañana quizás, por alguna u otra razón, puedo quedar en silla de ruedas, y estando no en silla de ruedas, quiero tener el honor de poder subir a la Torá. Ok, sin duda hay en la pregunta apunta a la notable ausencia del Estado, ¿eh? Sin duda los privados podemos resolver las cosas, pero la innovación social nace de la ausencia del Estado en estos temas. Hay una última pregunta de Tamara Benkis que se las voy a leer y después voy a decir lo que pienso. Mira, se dice, se tiende a considerar los sefaradí como machistas y se corrobora con algunos cánticos, que es lógico por la época en que se crearon. ¿Cómo construir una entidad sefaradí feminista? Pregunta para Dani y Efraín también. Y aquí yo tengo un disclaimer que hacer, ¿no es cierto? Porque Tamara, yo creo que esa respuesta deberíamos darla nosotras, las mujeres, ¿no es cierto? Y no en conjunto con los hombres, sin duda, pero creo que aquí hay trabajo de nosotras por hacer, ¿no es cierto?, una comunidad sefaradí feminista. Pero bueno, señores, la pregunta es para ustedes, Efraín, Dani, Andrés. Tami, tenemos para un programa largo. Te propongo contestarte la pregunta cuando te estemos entrevistando a ti en las próximas semanas. ¿Te parece? ¿Dispuesta? Hecho. Así que bueno, vas a ser de nuestras próximas entrevistadas y ahí te vamos a contestar la pregunta. Pero para entender, los cánticos sefaradíes son muy picarescos y no los cánticos, principalmente lo que es el romancero es muy picaresco y para ambos lados. Generalmente trabaja para ambos lados y no hay un tema de machismo ahí. El machismo, podríamos decir que y especialmente en el mundo sefaradí, solamente rápido, ¿no? Para explicar, no tiene que ver con la vivencia en España. En España las mujeres eran terratenientes, teníamos mujeres con muchísimo, muchísimo poder y que lo ejercían, tanto en el mundo gentil como en el mundo judío. Y probablemente sí hay otras latitudes donde, obviamente, que en el contexto sí se fue adquiriendo determinadas costumbres, pero principalmente el romancero, o sea, si vamos al core del mundo sefaradí, esa parte no existe. Por supuesto, tenemos que analizar nuestro presente y para eso tenemos a los jóvenes, así que estamos comprometidos, nos das una semanita para estudiar la respuesta y para entrevistarte. Pero si Andrés tiene alguna respuesta, bienvenido. Quiero aportar simplemente con una cosa. Creo que sí o sí hay muchas cosas que yo como joven quiero ver el día de mañana en la comunidad. Son cosas que, por ejemplo, pueden resultar incómodas hoy en día, como ver una mujer subir a la Torá. Pero yo creo, en mi concepción de mi judaísmo y de la forma como yo lo veo, es que una mujer y un hombre son seres humanos con plenos derechos, y que espero que el día de mañana, como comunidad tal cual como somos partícipes de la toma de decisiones, podamos incluir a la mujer al 100% en cada una de las acciones que se hacen a nivel comunitario. Creo que eso es algo que en su gran mayoría los jóvenes sí creemos. Pero por otro lado también, esto lo mencionamos el otro día con Luis y con Esther, que estábamos discutiendo, y esto algo que me enseñó el Dani, sobre Heschel. Y Heschel habla sobre que la única forma de que el judaísmo pueda prevalecer, se pueda mantener y pueda trascender, es que se adapte al momento, al lugar donde está. Y creo que hoy en día es que tenemos este desafío de adaptarnos a lo que hoy en día se está viviendo como sociedad. Y creo que hay algo que siempre hemos hecho como judaísmo, es ser pioneros. Y creo que esta no puede ser la oportunidad que nos perdamos de ser pioneros. Eso. Me gustaría decirle a Tami que la comunidad sefaradí de Chile, de las comunidades religiosas sinagogales, es la única que tuvo una presidenta mujer, que está aquí en el Zoom. Recién la había visto. Yeah. Ahora tenemos acá presente a nuestro presidente hombre también, que además es el día de su cumpleaños y que nos está acompañando acá. Así que, bueno, vaya un beso, muchos cariños. Sí, en el día de su onomástico nos está acompañando, así que también es un gran honor. Abraham, te damos la palabra para que puedas
también concluir esta entrevista. Cumpleaños, Abraham. Ay, bueno, Andrés, la verdad que, ¿qué quieres que te diga? Hablamos hoy día en la mañana por otra cosa, me llevé la tremenda sorpresa cuando me contaste hoy día, pero lo más importante, Andrés, que es muy interesante, la juventud es la que tiene que tomar la rienda de nuestra comunidad, eso es algo que no hay por dónde perderse, y lo más importante es encontrar gente como tú, Certicud Olam, a todo el mundo, y lo más importante es seguir activando. Uno normalmente se casa o empieza con unas actividades profesionales y se aleja un poco de la comunidad. Sé que no es el caso tuyo porque lo hemos conversado muchas veces, has participado tanto en la Federación FECELA, Federación Sefaradí Latinoamericana, has participado en otros cursos en Canadá, así que la verdad que estoy muy contento con tu participación, te agradezco mucho que le hayas dedicado esta hora a la comunidad y por lo tanto te comprometo a seguir trabajando por ella. Buenas noches a todos y muchas gracias por celebrar mi cumpleaños junto conmigo. Un abrazo grande. Adiós. Abrazo grande, Abraham. Querido Andrés, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu voluntad, por lo que estás haciendo por la sociedad, por poner el nombre del pueblo judío, de la comunidad muy en alto. Y por supuesto, convocarte también para que nos sigas acompañando en este ciclo y invitarlos a todos para también la semana próxima y para continuar con nuestros diálogos con los jóvenes, también invitar a poder ver a aquellos que no pudieron ver para que puedan ver las entrevistas, tanto o repasar la entrevista, tanto en YouTube como en el Facebook. ¿Sí? Andrés, ya hay gente que me pidió tus datos, así que pasé a un par de gente, ya le pasé tu teléfono que quieren comunicarse contigo. Así que esto es, o sea, la idea de mostrar y la idea de que vos hablabas de la comunidad. Así que siempre hay, hablabas de que en la comunidad hacen falta apoyos. Hay. Lo que hay es que hay que mostrarse y hay que participar y todas estas cosas funcionan. Así que un abrazo grande, muchos cariños para todos y Leat Hilmi Bereshit comenzando desde el principio. Y bueno, y en ti también nuestro agradecimiento, nuestro cariño a todos los bomberos, toda la gente de la Bomba Israel que tanto hacen y que no solamente ponen en riesgo sus vidas, sino que también hacen una mitzvah increíble. Así que un abrazo muy, muy grande y Erev Tov. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y los invito a seguirnos Gracias, Andrés. en las Muchas redes gracias. sociales. Gracias.